Hola a todos, muy buenas noches a todos y bienvenidos a la Academia de Planeación del 2023. Primero quiero agradecerles a todos por estar aquí en este espacio con nosotros esta noche. Me agrada que hayan sacado tiempo esta noche y gracias por aplicar. Gracias a todos por asistir nuevamente y quería hacerles saber que esto es un espacio bilingüe. Entonces quería darle la palabra a Murtado de Interpretation Services, de los servicios de interpretación, para que se presenten y a su equipo. Muchas gracias, Amber. Mi nombre es Murtado y trabajo en la ciudad de Durham, como también en otros lugares, ofreciendo servicios de interpretación simultánea en español. Y voy a decir lo siguiente en español. Bienvenidos, muchas gracias. Yo me llamo Murtado y nosotros nos dedicamos a ofrecer servicios de interpretación para este tipo de reuniones. Entonces, si ustedes quieren escuchar esta reunión en español, se acercan por favor a la mesa, agarran un equipo para poder escuchar en español. Si no lo necesitan, pues está bien. The second part of what I have to La say segunda parte de lo que tengo que hacer está relacionado a las personas que están presentando y todas las personas que están participando. Nosotros creamos estos espacios eh, que son inclusivos y lo hacemos de manera mancomunada. Entonces, para cuando estemos presentando, muchas veces nos ponemos nerviosos, por lo menos a mí me pasa. Entonces, por lo general nos aceleramos mucho o leemos muchas cosas. Entonces, queremos asegurarnos de que expliquemos las cosas a un ritmo moderado para que la interpretación pueda ser perfecta. And the second is I'm going to Y lo use segundo que voy a hacer es que, a decirles, es que voy a estar en la parte de atrás del salón y mi cointérprete, Coltran, y vamos a hacer esta señal. Esta señal significa que anden más despacio. if you're not speaking into the Y mic, si no están hablando con el micrófono, vamos a hacer esta señal. O si hablan el micrófono así. go like this. Vamos a hacer esta seña que significa hablen más fuerte. ¿Tiene sentido lo que digo? Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos. Thank you, Murtado. Gracias, Murtado. All right, like I said a little bit Bueno, como les dije anteriormente, thank me everyone. gustaría agradecer a todo el mundo por asistir a esta noche y sacar tiempo para venir a este espacio para compartir con nosotros. En verdad que lo apreciamos mucho. Notes before Un par de recomendaciones antes de iniciar. Primero, vayan por comida. Tenemos un catering service de Oaxaca con diferentes opciones. throughout the evening. Mm, You don't just have to Toda la noche pueden coger comida, no tiene que ser en algún momento en particular, toda la noche pueden hacerlo, tenemos comida y refrescos. like I said, staying Y hydrated. manténganse hidratados, hay diferentes bebidas, hay una fuente de agua que está disponible. Si ustedes, por si trajeron su propio termo. Restrooms are also available Los baños están también disponibles en la parte de afuera. anytime. Durante el momento que lo deseen, no tienen que levantar la mano ni nada parecido. To take care Pueden ir en el momento que deseen al baño. And with that, also stand Y habiendo dicho esto, también pueden ponerse de pie, estirarse si lo necesitan, si tienen que recibir una llamada, si sienten que se están quedando congelados por estar tanto tiempo quietos, pueden salir a estirarse si lo desean. have a question and También answer. tenemos una caja de preguntas y respuestas. Si ustedes pueden abrir sus folders, en la parte izquierda van a poder ver que hay tres tarjetas o index cards. You room to Y ahí van a tener espacio para escribir las preguntas que tengan. De pronto no se sienten cómodos leyéndolas en voz alta o simplemente van a preferir escribirlas. Y con esas preguntas a lo largo de la noche vamos a recolectar esas preguntas. Y tenemos un cajoncito al lado de Lisa donde podrán poner sus preguntas, sus index cards con las preguntas. and we'll answer those questions. Cuando tengamos las preguntas vamos a responderlas ya sea esta noche o por medio de un correo de seguimiento. And just to let you all know, Y quería hacerles saber también que las sesiones van a ser grabadas. Planning Academy Queríamos que esta academia de planeación fuera accesible para todo el mundo. Hubo muchas personas que no pudieron asistir, entonces queríamos que estuviesen incluidas en el proceso. Por lo tanto, las sesiones van a ser grabadas y van a ser montadas en nuestra página web. Y solamente quería que todos supieran que esto va a estar disponible. Bueno, like Mercado stated, y como lo dijo Murtado anteriormente, la interpretación está disponible. one final note.
Y una última cosa, este espacio es para nosotros, es un espacio para aprender y para enseñar, donde algunas personas compartirán historias y experiencias. Por lo tanto, quería que supieran que queremos mantener un espacio respetuoso y con mente abierta. All right. And now that I got that out the way, Bueno, ya que dijimos esto, vamos a presentar al personal. De pronto pueden haber personas que no conozcan el salón, de pronto hay gente que conozcan, entonces quería que nos presentáramos rápidamente. Yo voy a comenzar, mi nombre es Amber Igura, mis pronombres son ella. my role Mi rol aquí en la ciudad de Durham, soy especialista de planeación y equidad y he estado en la ciudad por aproximadamente un año y medio. and to answer this Y question, para responder a esa pregunta es, ¿cuáles aspectos de la planeación te apasionan? I'm personally Personalmente me apasiona mucho challenging plan retar a los planeadores y tratar de encontrar respuestas positivas que le den apoyo a la comunidad de los residentes de manera equitativa y que también apoye las comunidades marginalizadas. Entonces le voy a dar la palabra ahora a Ravi. All right. My name Mi nombre es Robin Schultz, mi pronombre es él I am a senior y soy un planeador senior planning department. y soy arbolista con el Departamento de Planeación y he estado en la ciudad por 2 años aproximadamente. And the aspects of planning Y los aspectos de la planeación que me gustan más, como les dije, soy el arbolista, pienso mucho sobre árboles, obviamente, y también sobre la ecología, pero también soy de un pueblo pequeño, entonces me gusta el desarrollo económico y cosas de esa naturaleza. pass it off to Alexander. Ahora le doy la palabra a Alexander. Hey y'all, I'm Alexander. Hola a todos, soy Alexander Cahill, gerente de planeación senior. Estoy a cargo del equipo de planeación estratégica que está con Amber y con otros roles y nos enfocamos en innovación y equidad racial. Y hay otro equipo, si han ido al consejo o a las reuniones del comisionado, ahí es donde organizamos todos esos proyectos en ese proceso. He estado en la ciudad por 5 años aproximadamente Let's see. y Long list. esa es una lista larga. Right now my focus is really Pero en este momento me estoy enfocando en vivienda asequible, cómo reducir barreras a los miembros de la comunidad, reducir barreras para los desarrolladores para que construyan las unidades y también cómo se verían estas unidades económicas. Eso es lo que más me apasiona. good evening. My name Buenas noches, soy Justin Henderson. Soy analista de servicios de negocios en la ciudad de Durham. He estado en este rol por aproximadamente año y medio. I would say what I Y yo diría que lo que más me apasiona es el relacionamiento con la comunidad de manera equitativa. how you all doing? Hola a todos, esta noche soy Jamar Timmons, soy analista de sistemas de negocios en la ciudad de Durham. He estado trabajando ahí por unos 6 meses Pronouns. y mi pronombre es él. And I am passionate about Y lo que más me apasiona es la equidad, especialmente la vivienda asequible. Y soy de Nueva York, por lo tanto esto es algo muy importante para mí. Hi, I'm Chris Peterson. Hola, soy Chris Peterson. También soy un analista de sistemas de negocios senior. Nosotros somos los que hacemos estudios misceláneos. I really like planning. Y también me encanta la planeación. Llegué a esta industria desde NGIS cuando hacíamos mapeo Understanding what improvements y entiendo we can make to our qué tipo de mejoras podemos hacer para la ciudad. Hey everybody, I'm Hola a todos, soy Sarah Young, soy la directora de planeación y he estado trabajando en el departamento por 23 años. pronouns are she. Mi pronombre es ella. The thing that I'm most passionate about. Y lo que más me apasiona es asegurarme de que estemos diseñando y haciendo cambios que en verdad se enfoquen en las personas y la forma en que se construyen los barrios y los cambios que hacemos en el ordenamiento y todo lo que se requiere por parte de la planeación y desarrollo. Andy Lester. Andy Lester, mi pronombre es él. I'm a senior planner Soy un planeador senior and annexation. haciendo trabajo de indexación y rezonificación. Y he estado en la ciudad por año y medio. And what I like most about Y lo que más me gusta de la planeación es hacer los procesos de desarrollo y hacer que sean más justos y más eficientes. Good evening, everyone. Buenas noches a todos, soy Lisa Miller, mi pronombre es ellos.
Soy planificadora que trabaja en desarrollo equitativo en el departamento y he estado en la ciudad por 16 años aproximadamente. Y lo que me apasiona es estar en espacios con la comunidad, asegurarme de que las voces de la comunidad se escuchen y que reflexionen sobre lo que dicen y en el trabajo, se vea reflejado en el trabajo que hacemos en nuestro departamento y enfocarnos en los resultados que generamos como departamento de planeación. Y gracias a todos por esa presentación. Ya que escucharon un poco sobre nosotros, de pronto ya se relacionan con nuestros rostros. Entonces, si tienen alguna pregunta, tenemos las tarjetas en su folder, los index cards, las cuales pueden meterlas en, en la caja que está cerca de Andy y de Lisa. Y a lo largo de la noche vamos a estar recibiendo preguntas que de pronto ustedes quieran que respondamos. Eso es por nuestra parte. Thanks, Robin. Gracias, Robin. All right, and just to give you all, Muy bien, para darles un resumen de la sesión de esta noche, and this is also included y eso también está incluido en su folder, on the left y eso debería estar en la parte izquierda de su folder. So for session one, Y para la primera sesión, hoy el tema va a ser la historia de planeación local en Durham, learning donde vamos a aprender y vamos a discutir qué es planeación, cómo se ha desarrollado la planeación en Durham y cuáles son los impactos que vemos a día de hoy. our purpose for this El propósito para esta noche es aprender lowercase p planning. qué significa planeación con P mayúscula minúscula, la historia de la historia de la planeación y el impacto que ha tenido aquí en Durham. Y los resultados que queremos tener es tener una idea muy general y un conocimiento claro de lo que es la planeación y identificar también diferentes términos. También van a poder ver en que en sus folder, en la parte izquierda, hay términos de planeación comunes. Y esos son algunos términos que esperamos que para el final de nuestras sesiones ya ustedes los conozcan. Pero a lo largo de nuestras presentaciones también pueden notar que algunos de estos términos o acrónimos van a estar surgiendo a lo largo de todas las presentaciones. And then lastly, Y finalmente queremos aprender un poco más sobre la historia de Durham en relación a la planeación. Y como dije anteriormente, este es un espacio de aprendizaje y de enseñanza en donde también podemos compartir si lo desean y se sienten cómodos haciéndolo. I will pass it over. Ahora le voy a dar la palabra a Robin, que nos va a hacer su presentación de qué significa planeación, qué es planeación. Trying to figure out my hands over here. Estoy organizando mis manos aquí. Bueno, As we've noted, I'm trying to figure out a way estoy tratando de no ponerme al frente de la pantalla para ustedes. Mi nombre es Robin, trabajo en el departamento de planeación como planeador senior y arbolista. Algunas notas. Quiero que esto sea una sesión interactiva. Si quieren participar, levanten la mano y hablen por el micrófono para poder grabar toda la información. Si levantan la mano, podremos pasarle un micrófono, no se preocupen. to do a little bit. Can you, oh yeah. All right. This makes me feel like I'm at a wedding. Esto me hace sentir como si estuviera en una boda. Devuélvete una diapositiva, por favor. Otra. So now we're going to practice. Bueno, ahora vamos a practicar con el micrófono. So, I'm tasked tonight. Bueno, mi tarea el día de hoy o la noche de hoy es enseñarles qué es planeación. Y quería saber qué piensan ustedes sobre la planeación. ¿Qué creen ustedes que es? Tengo voluntarios esta noche que de pronto me quieran dar una idea de lo que ellos creen que es planeación. Sin pena, por favor. Yo creo que planeación es una forma en que podemos ayudarnos, podemos asegurarnos de que todas las comunidades tienen los recursos necesarios a medida que crecemos como comunidad y como ciudad. Sí, claro. ¿Cuál es su nombre? Soy Tammy. Thank you, Tammy. Gracias, Tammy. Volunteers, ¿Algún otro voluntario? what you think planning is? ¿Qué creen que es planeación? ¿O qué creen que debería ser la planeación? We've got one in the back, Chris. Bueno, tenemos una persona al fondo, Chris. Similar to what Tammy said, Es parecido a lo que dijo Tammy, soy Janice.
Yo veo eso como una forma de organizar y prepararnos y tener contingencias para situaciones que podrían surgir dentro de una comunidad para asegurarnos de que los recursos estén disponibles para los que tienen y los que no tienen. Claro que sí. Thank you for that, Janice. Gracias por ese aporte, Janice. ¿Alguien más antes de continuar? I feel like I'm going back and forth with this mic. También siento que estoy pasando mucho este micrófono. Soy Shin, mi pronombre es ella y yo creo que la planeación tiene que ver con el uso de tierra, de suelo. Claro que sí, tienes toda la razón. Hola, soy Tom y yo agregaría a lo que han dicho ya que tiene que ver con anticiparnos a lo que va a suceder en el futuro. Es tener una valoración clara de lo que sucede a nivel económico, culturalmente y socialmente también. All right, y'all. So, Muy bien, vamos a comenzar definiendo los términos. Fueron excelentes esas las que nos dijeron, pero estas son las que encontré yo. Y esta primera, la definición de planeador, la obtuve del Buró de Estadísticas de Trabajo. they define Y ellos definen al planeador. urban and regional planners develop Los planeadores regionales y urbanos desarrollan planes y programas que ayudan a crear comunidades, a acomodar el crecimiento de la población y revitalizar las instalaciones físicas. this school of planning. Y la escuela de planeación, y no voy a tratar de pronunciar eso, ellos definen la planeación, que es una disciplina que ayuda a crear comunidades sostenibles, equitativas y saludables por medio del avance de teoría y práctica, University way of que es una forma muy universitaria de describir la planeación. So, if we're going to look in Y si queremos excavar un poco más en la definición de los términos, pasando ya por las que vimos, vamos a ver la Asociación de Planeación Americana, que es la sombrilla profesional bajo la cual estamos cubiertos. Ellos definen la meta de planeación, que es maximizar la salud, seguridad y el bienestar económico de los residentes en formas que reflejen las necesidades únicas, deseos y también la cultura de aquellos que viven y trabajan dentro de la comunidad. Entonces, si utilizamos las directrices de la Asociación de Planeación Americana y nos enfocamos más en la meta que en esas dos definiciones con las que comenzamos, podemos notar que esto se expande la planeación más allá de la profesión, como dicen muchos, los grupos comunitarios, organizaciones de defensoría pueden actuar como planeadores cuando interactúan con proyectos locales o decisiones que afectan directamente a sus comunidades. Cosas como el transporte, el uso de suelo, diseño, bienestar, salud, el medio ambiente, y la lista sigue. do y'all have any examples? ¿Tienen ejemplos? Anytime y'all have felt En el momento que sintieron que actuaron como planificador. has anybody ¿Sí? ¿Alguien ha hablado en una reunión pública antes? yes, Mimi Kessler, you absolutely have. Sí, Mónica, tú lo has hecho. All right. So we have some familiarity. Y tenemos ya algún tipo de relacionamiento con esto, algo de conocimiento. Aquí hay más ejemplos. First is the El primero es son los grupos de trabajo de planificación de políticas comprensivas. Voy a sacar las notas. pulled this directly Y esto lo saqué de las personas que trabajan en el plan comprensivo, el grupo de trabajo comunitario. Y estos grupos son residentes y personal que trabajan juntos para poder crear recomendaciones que pueden ser incluidas dentro del plan comprensivo. Estas políticas y recomendaciones van a ser compartidas con la comunidad de Durham para recibir retroalimentación y después de recibirla, estas recomendaciones van a ser finalizadas como parte del plan comprensivo que la ciudad y el consejo y la junta y los comisionados, van a tomar en consideración para adoptar en el 2023. Y la buena noticia es que fue adoptado esta semana. not a lot of applause there, y'all. No hubo mucho aplauso. Thank you. Gracias. And so another example. Y otro ejemplo, que es el urbanismo técnico. How many of y'all are familiar? ¿Cuántos de ustedes conocen esto? Levanten la mano. All right, we got one. Tenemos a una persona. ¿Quieres hablar un poco sobre esto? 1 second. Let us run. Danos un segundo, te pasamos el micrófono. I've only heard of it very loosely as Sí, lo conozco por encima. Son como formas de cambiar los espacios de manera creativa, no necesariamente por medio de canales tradicionales. Correcto. ¿Cuál es su nombre? Salim. Mi nombre es Salim. Gracias. so Salim is absolutely correct.
Y Salim tiene toda la razón. Esta definición de urbanismo táctico lo obtuve de la guía de urbanismo táctico y ellos definen esto como un abordaje a construir barrios y la activación por medio de intervenciones de bajo costo y escalables y también políticas. Es utilizada por diferentes actores, incluyendo negocios y organizaciones sin ánimo de lucro, ciudadanos e individuos. Y yo creo que una de las formas más comunes que he visto en que hacen urbanismo táctico, que la gente también le llama esto urbanismo guerrillero, que son más que todo proyectos de transporte. Y van a ver muchas personas que creo que hubo un caso muy famoso en San Francisco, donde pueden ver los que estaban pintando aquí en la foto. No voy a abogar a que ustedes hagan este tipo de cosas porque el Departamento de Transporte se pondría histérico conmigo. All right. So, that being said, Bueno, habiendo dicho todo esto, la planeación es una disciplina generalista, lo que significa que la planeación funciona mejor cuando hay múltiples formas de conocimiento, incluidas a lo largo del proceso. Algunas de esas pueden ser experiencias de vida, conocer la historia local, una idea de las leyes de propiedad, ciencia ambiental, arquitectura, etcétera. I did want to note that many Y quería anotar que muchas personas del departamento no tienen grado de planeación, yo no lo tengo, pero tenemos personas que trabajan en preservación, arquitectura, administración pública, ecología, ingeniería, liderazgo organizacional, y sistemas de información geográficos y abogados. Aquí tenemos un rango grande de personas. Y quería decirles que la planeación es una de esas disciplinas que funcionan mejor cuando se tiene un amplio rango de capacidades, opuesto a lo que sucede con una profesión especialista. Lo que puedo darles un ejemplo, por ejemplo, un ingeniero estructural, cuando están construyendo un puente, no necesitan muchas personas que les digan cómo funciona un puente. Y esto podría inclusive hacer que todo empeore. Solamente queremos decirles que la planeación no es un trabajo especializado. So we've talked a little bit about Ya hablamos un poco sobre cómo los residentes y los defensores utilizan la planeación. Ahora hablemos un poco sobre los departamentos de planeación. Aquí quiero decirles que los departamentos de planeación tienen esta meta de la que hablamos antes por medio de dos formas. La primera es la creación de planes de largo plazo. Y el primero sería el plan comprensivo. Y el segundo sería gestión de desarrollo, que es una forma elegante de decir qué puede ponerse en dónde y cómo se puede hacer. and now we're going to play a little video. Ahora vamos a poner un pequeño video. ¿Quieren saber cómo la ciudad continúa creciendo y desarrollando mientras preserva las características únicas? Si es así, no busquen más. Estamos profundizando en el mundo de planeación de Durham y la Comisión de Planeación. Esas dos entidades se encargan del desarrollo de la ciudad, asegurándose de que siga siendo una ciudad vibrante que todos llamemos casa. Bienvenidos a City Life, soy Beverly Thompson y queremos hablar sobre cómo la planeación está ayudando a darle forma al futuro de Durham. Sarah Young, directora del Departamento de Planeación, está aquí con nosotros y también tenemos a Austin Amendolia. Él está a cargo de la Comisión de Planeación. Bienvenidos a los dos y gracias por unirse. Gracias. Sarah, comencemos contigo. ¿Qué hace el Departamento de Planeación y cómo está estructurado dentro del condado? Nosotros somos un departamento conjunto de 50 empleados y tenemos una agencia de planeación en la ciudad de Durham y también en el condado de Durham. Esto significa que tenemos dos posiciones. La primera es planeación a largo plazo, que básicamente se trata de determinar cómo va a verse la comunidad en el futuro a medida que crecemos y nos desarrollamos. Y la otra es asegurarnos de que haya cumplimiento en cuanto a las regulaciones de desarrollo. Cuando alguien quiera hacer algo en su propiedad, por ejemplo, queremos asegurarnos de que sigan todas las reglas. Entonces tenemos una doble función a nivel regulatorio y visionario. Es una tarea enorme por lo que veo. So we're not actually going to hear from Austin tonight. No planning commission tonight. No hay comisión de planeación, pero esto va a estar cubierto más adelante. Quería incluir este video porque Sara está diciendo lo mismo que yo iba a decir y siempre quiere estar de acuerdo con su jefe. Pero también creo que ella lo enacta muy bien. Somos visionarios, pensamos en el futuro, algo que ustedes dijeron, pero también somos reguladores. Le decimos a la gente lo que pueden hacer y no pueden hacer. And so looking at this Entonces, viendo este primer brazo,
que es la creación de planes de largo plazo. There we go. All right. So the main long-term plan Bueno, el plan a largo plazo en el que estamos trabajando es el plan comprensivo. comprehensive plan. I'm going to take Y this. para definirlo voy a tomar esto del plan. El plan comprensivo es la declaración de Durham sobre cómo queremos crecer y desarrollarnos. El plan nos dice cómo el desarrollo privado debe desarrollarse y nos dice cómo la ciudad y el condado debe dar instalaciones públicas y servicios para darle apoyo al crecimiento futuro. El plan es a largo plazo, enfocándose en las necesidades de la comunidad en vez de las preocupaciones que tenemos a día de hoy. Y como dije antes, fue adoptado esta semana. Estamos muy contentos con esta declaración. Nos demoramos 3 años y medio. Utilizamos retroalimentación de los residentes para ver las acciones futuras del departamento, como el de otros departamentos. Le damos a la gente tareas por medio de esto y es excelente. Y la forma en que el plan comprensivo funciona de una manera muy general es que comienza con las metas comunitarias y objetivos y después pasa a políticas y finalmente esto termina en acciones. And so, to give you an example, Para darles un ejemplo, una de esas metas es vivienda y barrios, que es una preocupación grande en Durham. Para el 2050, el gobierno local va a trabajar con la comunidad intencionalmente de manera consistente y equitativa para construir relaciones y mejorar las capacidades. Los gobiernos locales van a ser responsables con la comunidad y sus compromisos para tener un relacionamiento y resultados. Y algunos de esos objetivos dentro de esa meta es tener soluciones de vivienda creativas, vivienda asequible, barrios seguros. Y después pasamos a políticas. this policy is. Y esta política es para vivienda asequible. Voy a leerlo en voz alta. Sorry, I'm throwing so much at Qué you. pena que estoy tirándoles tanta información. Planning. Pero bienvenido al mundo de la planeación. So, affordable Entonces, las viviendas asequibles deben ser incluidas en las propuestas de desarrollos nuevos, alimentadas y incentivar los hogares que cumplan con las necesidades de los residentes de Durham en cuanto a costo, tamaño, tipo de vivienda, accesibilidad y ubicación. Eso es un ejemplo de una política y algunas de esas acciones que podemos hacer para poder llegar a esa política fueron la revisión de la orden de desarrollo unificada. Es muy difícil leer en esta pared, qué pena con ustedes. to incentivize Para incentivar el desarrollo que nos dé puntos asequibles, hogares asequibles de diferentes tipos. Esto debe incluir la densidad de los bonos, reducción de parqueo, procesos expedidos y otras estrategias. Esto es para decir que tenemos la meta general, los objetivos, las políticas y después las acciones. Y por medio de estas políticas y acciones es que también le decimos a los departamentos qué es lo que tienen que hacer. Y a los planificadores les encanta decirle a la gente qué tienen que hacer. So, now that we've sort of Muy bien, y ahora que ya nos enfocamos en la planeación de largo plazo, ahora vamos a pasar al otro brazo, que es la parte donde yo trabajo, y es la gestión del desarrollo. Vamos a hablar sobre lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. you cannot talk about Bueno, ustedes no pueden hablar sobre gestión de desarrollo sin hablar primero de zonificación. ¿Y qué es zonificación? zoning essentially La zonificación esencialmente funciona como una forma para categorizar la tierra en zonas. Muy loco, ¿verdad? Y esas zonas determinan entonces qué se puede hacer en cuanto a uso y diseño. Y esos son los dos elementos clave que quiero que ustedes vean. Se utiliza su utilización y diseño. Eso es lo más importante de la zonificación. Pero, por ejemplo, los distritos de zonificación residencial restringen la mayoría de los usos no residenciales, industriales y comerciales. Adicionalmente, también tiene restricciones de altura y otros estándares de diseño para asegurarse de que el desarrollo propuesto tenga un diseño y una forma apropiados. Y ahora volunteer. necesito un voluntario. Come on, y'all. All right, come on up. Ven para acá. Can we get her a mic? ¿Pueden darle un micrófono, por favor? All right. What's your name? ¿Cuál es su nombre? Soy Amber. Soy Amber. You sit right here. ¿Te puedes sentar ahí, Amber, por favor? Amber, I have great news for you. Amber, tengo excelentes noticias para ti. Somos vecinos en este momento. Tú y yo vivimos juntos. How do you feel about that? ¿Cómo te sientes al respecto? Estoy nerviosa porque nunca te había visto. Don't worry, it's gonna get better. No te preocupes, va a empeorar. You and I, we live Entonces tú y yo vivimos en la ciudad, in Durham, but a little
Algo como Durham, pero un poco diferente. Y no tiene zonificación, entonces podemos hacer lo que queramos. Somos vecinos, lo hallamos bien, somos amigos, tú y yo, ¿verdad? Sí, no, ese no te conozco, pero bueno, si tú lo dices, está bien. You and I, Entonces, bueno, hagamos de cuenta que somos vecinos. ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es trabajar como host de un programa de televisión. ¿Y sabes cuál es mi sueño? Quiero criar ganado y matar gallinas en mi casa. No, al lado de mi casa no vas a hacer eso. Pero bueno, este es el problema. Tú y yo somos vecinos. Y ese es mi sueño. and so what are you going to do? ¿Y qué vas a hacer tú entonces? No lo sé. ¿Qué debería hacer? ¿Te pido el favor de que no lo hagas? Sí, podrías pedirme el favor, pero yo te voy a decir, hey, este es mi sueño y quiero matar gallinas en mi casa y venderlas. Estamos aquí como con un impasse. Sí, sí. Sí, pero ¿qué tengo que decirte, Robin? Estoy tratando de seguirte el juego. Sí, me parece que vas a tener que demandarme porque yo estoy haciendo que estemos muy incómodos y de que disfrutes de tu propiedad. Seguramente vamos a ir a la corte. Sí, sí, yo no tengo dinero para demandar a nadie, pero si tuviera plata para hacerlo, lo haría. Ella me está dando las respuestas perfectas. Muchas gracias. All right, y'all. So why zoning? Bueno, ¿y por qué la zonificación entonces? La zonificación esencialmente ha sido establecida por medio de diferentes casos en cortes. Esto ha pasado por diferentes cortes en todo el siglo XX y ha funcionado también como una avenida para proteger la propiedad privada y también para mantener las cortes a que no sean sobrecargadas de casos civiles. Por ejemplo, un ejemplo donde no existe la zonificación y que tal vez acabamos de ver una actuación perfecta sobre este tema. Si un vecino decide construir una fábrica o un matadero de gallinas, el curso de acción para los dueños de la propiedad va a ser demandar al dueño de la fábrica para que no infrinja su derecho de utilizar o disfrutar su propiedad privada. Y Amber llegó a un punto muy interesante. Ir a la corte no es divertido, es costoso, toma tiempo, no tenemos zonificación, entonces hay muchas personas, porque seguramente muchas personas tienen el sueño de abrir un matadero de gallinas, no solo yo, ¿verdad? Y por eso es que la zonificación existe, o por lo menos este es el origen de la zonificación. Entonces yo quería primero darles esta información para que cuando vayan a casa y vean estas diapositivas puedan hacer clic en este link que lo van a llevar a Durham Maps y les mostrarán la ciudad y verán que hay diferentes partes interesadas y cosas que ver. Pero esto es un vistazo de la zonificación de Durham. No pude meter toda la información aquí, pero podrán ver que todas estas R's que van a ser áreas residenciales, estas comerciales, oficinas y estas moradas o violetas van a ser zonas industriales también. Entonces ahí podrán ver que tenemos mucha separación acá. Estas manchas amarillas que son más grandes More suburban. van a ser suburbanas, que son los RS. Here we see these larger Y vemos acá la parte suburbana. Vemos los RU, que serían urbana residencial, residential urban. Vemos esto más en el centro. Ya comienzan a tener un sentido lo que pasa. Y después vemos que las áreas comerciales tienen también su ubicación. No las tenemos en la mitad de los barrios. when I lived next to Amber. Y cuando yo viva al lado de Amber y haga mi planta de matadero, no va a tener que demandarme. Puede llamar a Sarah Young y decirle, hey Sarah, tengo una persona que está matando gallinas aquí en mi barrio y pues no me gusta. Y Sarah dice, bueno, primero que todo voy a despedirlo y después le daremos una notificación. Y así es como funcionaría este tema. Bueno, hablemos de Houston, la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. Algunas personas dicen que no tiene zonificación. Sin embargo, tiene un código basado en forma. Y este dice qué es lo que cómo pueden verse los edificios, cómo se tienen que construir. Y si no estamos gobernando el uso, sí estamos gobernando la forma. ¿Así aún tendríamos algo de zonificación? Algunas personas dirían que sí. Y una de esas personas sería yo. Yo creo que si alguien quiere ser famoso, deberían de apegarse a decir que Beyoncé vivió ahí, nació ahí, perdón.
Bueno, todos hemos escuchado esto recientemente con seguridad. Serían zonificación de familias únicas de una persona. In the recent past, we've seen a lot Y en el pasado hemos visto muchos movimientos contra la abolición de este tipo de casas y los argumentos son que incentivan desarrollo que aumenta el, que aumentan el uso de automóviles, exacerba la inequidad porque tenemos menos suministro. Entonces, si todos los lotes en esa subdivisión tienen un acre y tenemos 10 acres, vamos a tener 10 lotes. Y si hacemos esto que hace la mitad, hace falta la mitad, podremos tener más unidades, más suministro. Y como estamos con el cambio climático, uno es ineficiente en cuanto al uso de tierra, pero también tenemos que manejar mucho más tiempo. Entonces, una de las cosas que la gente ha estado hablando recientemente es de este concepto de missing middle housing o falta de casas en la mitad, que sería expandir el uso para incluir múltiples unidades, pero se retiene la escala del barrio, el diseño o la forma, la zonificación. essentially what it Entonces, esencialmente lo que esto dice es que en vez de solamente poner familias únicas, que tengamos una mezcla de diferentes usos residenciales, pero que la forma tiene que ser apropiada. we don't Por lo tanto, no tenemos apartamentos en sus barrios, en este barrio, que no es una planta de matadero de gallinas, pero solamente no quieren vivir al lado de un edificio si están en un barrio tradicional. Algunas personas sí, y está bien. all right. So, moving past zoning. Bueno, más allá de la zonificación, ¿cómo So, interactúa la planeación et cetera, do con los planeadores? P planning, so O sea, planeación con P minúscula y P mayúscula. Can you go back one more? Sorry, I accidentally clicked it. All right. So I've got two examples for you. Tengo dos ejemplos para ustedes de los dos brazos. Talk about the El primero hablaremos sobre el plan comprensivo. resident input, El input del residente por 3.5 años para el trabajo de relacionamiento, la formación de políticas y prioridades basadas en ese input o retroalimentación, y después el trabajo por parte de los residentes hacia la meta que establecieron los residentes. En cuanto a gestión de desarrollo, tenemos muchas personas talking about the urban que hablan sobre las islas de calor, un efecto de islas de calor. El Consejo después cambió la ordenanza de unificación para requerir más calles y como respuesta el Departamento de Planeación contrata a un arbolista para inspeccionar nuevos árboles para el cumplimiento. Y aquí estamos hoy. Sí, ese soy yo. couldn't resist, y'all. No me aguanté. And so my job is Y mi trabajo esencialmente to work on this. es trabajar en esto porque todos dijeron que es importante. Entonces, cuando el desarrollador dice que no podemos hacer X, Y o Z con los árboles, tienen que entrar en contacto conmigo primero. So planning as an Bueno, la planeación como instituto históricamente ha interactuado y apoyado las políticas urbanas que han puesto a otras poblaciones en más desventaja que otras. Algunos de esos ejemplos van a ser la renovación urbana, algo que se llama redlining, líneas rojas o restricciones que son privadas, pero lo hemos apoyado como institución, gentrificación y degradación ambiental que han afectado desproporcionalmente a las poblaciones de color y de bajos ingresos. Y esto significa que la planeación moderna o la actual. ¿Me puedes decir qué es redlining, por favor? ¿O línea roja? Sí, vamos a hablar de redlining en otra diapositiva. Pero las de restricciones o deed restrictions son restricciones sobre una propiedad que está efectuada. Y muchas veces dicen que una casa no puede ser vendida a un dueño que sea de raza negra o cosas por el estilo. Okay. So modern planning Bueno, la planeación moderna o actual tiene la responsabilidad de reconocer y comunicar los daños que estas políticas han infligido sobre las comunidades y el deber de centrar la equidad en todas sus acciones y trabajo en el futuro. all right. So I've thrown a lot of things Bueno, ya les he dado mucha información. Vamos a tener algo de información sobre historia local y después vamos a tener un panel de historia local. Pero si hay algo que les haya dado, alguna información que les haya dado que tenga que ser aclarada, mic, we can run it around. tenemos un micrófono y podemos pasarlo. ¿Tenemos una pregunta por aquí? Hi,
Soy Christine, hola. En la última diapositiva, la diferencia entre la planeación con P mayúscula y la de P minúscula sería lo moderno versus las desventajas estructurales de planeación en el pasado. Buena pregunta. La forma en que eso se estructura es la planeación con P minúscula, es la planeación en general, como el trabajo de comunitario y la gente que hace planeación, pero de pronto no en el departamento de planeación per se. Y la la de planeación de P mayúscula son las personas que esencialmente trabajan para un departamento de planeación u otro tipo de, de organización formal. Soy Rohan. Mi pregunta se remonta a la zonificación y quería saber sobre el plan que acaba de ser aprobado, el nuevo, y si incentiva la construcción de zonas de uso mixto, como apartamentos encima de una cafetería, cosas por el estilo. Y quería saber por qué van a tratar de abogar por eso en vez de no tenerlo. Sí, dentro del plan comprensivo hablamos sobre los tipos de lugares y dentro de esos tipos de lugares hay un incentivo a que hayan ciudades de 15 minutos y por lo menos aquí tenemos la experta que podría corregirme si digo algo malo. Pero sí, el uso mixto definitivamente es algo que se alienta a hacer. Y para llegar a la segunda parte de tu pregunta, no se alienta en todas las áreas y hay diferentes razones, porque hay diferentes contactos, todos los barrios tienen su propia historia. Y hay lugares en donde tal vez esto no sea apropiado hacerlo. Y Lisa está lista para tomar el micrófono. Sí, no tengo que corregir nada, solamente agregar. Sí, hay un par de tipos de lugares que han sido creados con el nuevo plan. Uno es barrios de uso mixto y el otro es áreas de oportunidades de tránsito. Estamos tratando de crear un uso mixto donde haya mayor densidad para asegurar de que la gente pueda acceder a las cosas que necesitan, pero ponerlas en puntos de acceso de tránsito tanto como sea posible. Gracias, Lisa. Soy Tammy, ¿me puedes escuchar? Sí, creo que sí. Sí, no he hecho la pregunta todavía. Solo probando el micrófono. Durham tiene una historia única en cuanto a la forma en que sus barrios han sido desarrollados con el tiempo. ¿Qué tipo de retos implica esto para los planeadores? Es una excelente pregunta. Y afortunadamente vamos a comenzar a hablar sobre la historia local, entonces podría de pronto responder más adelante. Porque primero que todo porque tenía que terminar a las 6 y son las 5:56 y tengo un par de diapositivas más, pero definitivamente vamos a retomar esa pregunta. Bueno, una pregunta más. ¿Hay alguna forma en que pueda pedirte que la aguantes por un momento? Ok, perfecto, porque quiero respetar el tiempo de todo el tiempo porque hablo mucho. Voy a darles algo de historia local. Durham fue incorporado inicialmente en 1886. Anteriormente existía como Ayrshire antes de la época colonial. Siempre me están corrigiendo esta pronunciación. Y está bien. Originalmente era el hogar de los Eno y los Okinishi. La plantación de Cameron era la más grande en el estado. Los Camerons eran dueños de más de 30,000 acres de tierra y esclavizaron a casi 900 personas. La familia Cameron hizo el lobby con el estado para un ferrocarril local para expandir su poder y la tierra para estos ferrocarriles fueron donados por Bartlett S. Durham. Y aquí, en el costado, tomé esta fotografía de Bull City 150 y esta parte de afuera va a ser la tierra de los Camerons. Y es difícil de ver, pero este cuadrado, justo aquí, ese era la estación de ferrocarril original. Ahora hablaremos sobre lo que se llama redlining, líneas rojas. En 1937, los mapas de líneas rojas fueron creados por algo que se llama Home Owners Loan Corporation. Los barrios fueron calificados según el riesgo percibido, donde ciertas áreas parecían ser demasiado riesgosas para la asistencia de hipotecas federales y la presencia de personas negras, inmigrantes y personas pobres de cualquier raza eran considerados como el factor de riesgo mayor. Y vemos esos efectos incluso a día de hoy.
Las áreas rojas con árboles, pueden ver que en el este de Durham hay 40% menos de áreas verdes. And just to go through this map, Y para repasar este mapa rápidamente, las áreas verdes que están en la parte superior fueron calificadas por los prestamistas, seguidos por el azul, amarillo y después rojo. Y así es como funciona esto en cuanto a deseabilidad para los préstamos que se están dando. En 1960, los oficiales planearon demoler todos los edificios en las áreas de abajo. Les vamos a mostrar una foto, excepto la iglesia St. Joseph, para seguir las directrices de la renovación urbana y para la construcción del NC 147. Al final, casi 4.000 familias y 500 de negocios fueron desplazados y el precio de la destrucción de Hayti fue de $300 millones in today's dollars. en dinero de hoy, y 3/4 de eso fue pagado por el gobierno federal. All right, so here we see it in 1950. Veamos aquí en 1950. Esta es la iglesia, Fayetteville. And here it is in 19. Y aquí es nuevamente en 1972, que es después de la renovación urbana. Pettigrew was Y pueden ver que Pettigrew fue reemplazado con la autopista. Aquí está. obviously much different. Y se ve muy diferente. And then we have Y tenemos un pequeño video. Hayti llegó a su... Hayti fue la capital negra. Habían 16 negros millonarios en el corredor. Hayti era reconocida como la comunidad negra ideal en el sur y habían partes de la comunidad que tenían problemas. Los activistas describían Hayti como si el barrio se hubiera tragado más de lo que podía soportar y que hubiera regurgitado una conglomeración de basureros. Yo era como un gueto más o menos. Y cuando digo esto no me refiero o no quiero sugerir de que habían malandros y personas malas. No, era una comunidad pobre. Sí, mucha gente se la pasaba bien y decía, ni siquiera sabían que eran pobres. Y los políticos querían revitalizar la ciudad y respondieron con un plan para renovar 200 acres de Hayti. Inicialmente la comunidad negra apoyó mucho la renovación urbana porque esto iba a atraer dinero federal en estas comunidades negras para mejorar las viviendas negras y ese tipo de cosas. Las casas del 147 junto a la autopista estaban conectados al proyecto de renovación urbana. Y las casas iban a ser derribadas y las casas nuevas iban a ser construidas ahí, donde la gente iba a tener una mejor calidad de vida. Y en vez de la renovación urbana, algunas personas llamaron a esto remoción de los negros porque las viviendas estaban siendo destruidas, pero no estaban siendo reemplazadas y los negocios estaban siendo destruidos y tendrían que ser reemplazados y eso nunca sucedió. Y la autopista de Durham pasaba por la mitad de la comunidad negra de Hayti, que era el centro principal de los barrios negros y de los negocios negros. Y si ves el mapa de Durham podrás ver que la autopista se salta los lugares como el campus de American Tobacco, como el Cotton Hills en el este de Durham y como el West Campus. Sí. Pasa por entre medio de todos los lugares reconocidos. Y lo que hicieron fue construir por lugares como Hayti, Brookstown, Monkey Bottom, Crest Street, Hickstown, los lugares más pobres. Si ya nos han engañado suficiente, yo creo que la gente tiene esta idea de que las cosas no van a funcionar bien porque prometen esto y lo otro. Y vemos la Comisión de Renovación Urbana y parece que nadie que sea pobre va a verse beneficiado. El resultado fue que los residentes de Hayti no recibieron las compensaciones que prometieron. Una vez terminaron la autopista, muchas familias perdieron sus casas y terminaron en viviendas públicas. La demolición de las casas han excedido el reemplazo. Había mucha gente ahí con las que yo fui a la escuela y fueron desplazados. Los pasaron a diferentes barrios
Pero en Haití todo el mundo era una familia. Con los años, en los últimos 30 años, la falta de desarrollo ha sido un proceso y lentamente ha expulsado a la gente que vivía allí anteriormente. All right, I have one last slide. Muy bien, tengo una última diapositiva para ustedes. ¿Cómo la planeación con P mayúscula Professional institution. a nivel profesional e institucional maneja la parte de la historia local de Durham en nuestro trabajo? Tengo tres formas para demostrarlo. La primera es la preservación histórica. Una crítica a la preservación histórica es que se ha enfocado en la historia de la gente blanca o se ha enfocado demasiado en la arquitectura en vez de la historia cultural del condado. Otra forma ha sido por parte del plan comprensivo, en donde hicimos 3 años y medio de trabajo, en donde tratamos de hacer nuestro mejor trabajo para asegurarnos de que el plan refleje lo que quiere la comunidad Ourselves, sort of what the city looks like. y cómo poníamos tareas para poder ver cómo se iba a ver para el 2050 el condado. Y finalmente nos enfocamos en vivienda asequible. Estamos definiendo estrategias para que actualmente están siendo utilizadas para combatir la gentrificación y el desplazamiento. Esas cosas son exacerbadas normalmente por esa historia previa y se ve y por las limitaciones de los derechos de propiedad privada y otras cosas como leyes federales. My presentation. Pero bueno, esto es el final de mi presentación. I know I was talking at you for 30 Muchas gracias por soportarme. Hablé por 30 minutos y vamos a tener ahora un panel de historia local. Pero antes de eso vamos a tomar un break de 10 minutos para que todos se estiren, caminen un poco, se saquen de sus cabezas mi voz. Y muchas gracias. Welcome back. Hola, bienvenidos de vuelta de su break. Espero que todo el mundo esté muy bien. Espero que puedan haberse podido dar un pequeño descanso. Y quiero ahora recordarles que si quieren ponerse de pie, estirarse, mover su cuerpo, sientan la libertad de hacerlo en el momento que lo deseen. Los baños están afuera. Aún tenemos mucha comida, entonces por favor, si tienen hambre aún, continúen comiendo. And to go ahead and get started, Ahora, para comenzar, vamos a iniciar la discusión del panel. panel discussion. Y esta discusión de panel va a ser moderada el día de hoy por Alexander y por Angel. Y lo que voy a hacer ahora es darle la palabra a ellos. Gracias. Great. Thanks y'all so much. Muchas gracias a todos. We'll just, I'll reintroduce myself. Voy a presentarme nuevamente y cada uno de nosotros nos vamos a presentar otra vez y vamos a hablar un poco sobre cuánto tiempo hemos vivido en Durham, el trabajo que hacen y específicamente cómo se relaciona con la historia local de Durham. So I'm Alexander Cahill, Soy Alexander Cahill co-moderator. y soy comoderador, pero mi grupo supervisa la planeación. Ustedes ya conocen una parte del equipo. No voy a hablar mucho de mí porque no se trata de mí, pero le voy a dar la palabra a Angel ahora. Hi, everybody. My name is Amy. Hola a todos, soy Angel Isaac Dozer y soy fundadora de Be Connected Durham y me considero una estratega creativa en la parte de planeación urbana. Mi organización, junto con otras organizaciones, comunidades y sociedades, fuimos el esfuerzo o la fundación tras todo el esquema de relacionamiento equitativo. Nosotros nos encargamos de hacer mucho trabajo de planeación técnica con Alta en ese momento, cuando estaba ubicado en el centro de Durham. Y trabajamos para hacer esfuerzos comunitarios liderados por la comunidad para desarrollar este proceso y concientizar a la gente de Durham para que todos podamos trabajar para tener una Durham más equitativa. Y ese proceso de planeación y lo que escuché hoy es algo crítico, especialmente desde la perspectiva de los miembros de la comunidad. So, what we're going to do Bueno, lo que vamos a hacer ahora
es dejar que Vera y Denise Hester introduce themselves se presenten and tell us a little bit about, y que nos hablen un poco sobre el trabajo que están haciendo, just like I did. como lo hice yo. Try not to knock anything over with this Sí, microphone cord. tratemos de no tumbar nada con el cable del micrófono. Voy a mover todo. So, my name is Vera Sasaki. Soy Vera Seselsky, From Durham. soy de Durham y he vivido en Durham por prácticamente toda mi vida. I am a public historian. Y trabajo en historia local. Soy la directora de Historic Stackville State, que queda en el norte de Durham. Nuestro lugar queda a 10 millas del norte de lo que hoy es el centro de Durham. Stackville is formerly Stackville solía ser un lugar de plantaciones con esclavos y era un lugar operado por el Estado. Y ahora estamos enfocados en investigación y educar a la gente sobre la historia de la esclavitud y contar de la historia, la verdad, de una manera inclusiva y ética, centrada en documentación de todas las experiencias de cientos de personas que estuvieron afectadas por la esclavitud en ese lugar y documentando también las historias de cientos, sino de miles de descendientes de personas que alguna vez fueron esclavizados en Stackville y que aún viven en todos Estados Unidos a día de hoy, incluyendo aquí en Durham y en Raleigh y en todo Carolina del Norte. We can talk more about that history. Podemos hablar más de esa historia cuando hagan preguntas si quieren. Good evening, everybody. Buenas noches a todos. Soy Denise Hester I am an original Durhamite. y soy originalmente de Durham. Nací aquí en 1952 Known as Pine. en lo que se conoce como Pine Street o que se conocía como Pine Street. Y nos gusta hablar sobre este tipo de detalles, And reality. hablar sobre mitos y realidades. In terms of my, Pero en cuanto a mi persona, at the current time, I am a husband en la actualidad soy of a real estate development, management, and leasing company that specializes es una compañía que se especializa en desarrollo de finca raíz. Tenemos 2 centros comerciales en Fayetteville Street para reconstruir la comunidad Haiti que nos pertenece desde 1987 y hemos estado trabajando en eso por un tiempo ya. Tenemos más de 58,000 pies cuadrados y más de 10 dueños en esas 2 ubicaciones. Y como les digo, el enfoque es reconstruir lo que fue removido y también mejorarlo para el futuro. Y en cuanto a planeación, porque la planeación determina mucho sobre el ambiente en el que vivimos. Yo no me he enfocado o me vi obligada a enfocarme en el trabajo de planeación en la comunidad porque tiene un impacto muy grande y porque el proceso de planeación es críptico, muy poco entendido y también es un área muy especializada. Tomó un tiempo y yo soy autodidacta, no fui a estudiar esto, de hecho yo estudié matemáticas, pero la planeación me intrigaba porque mucho de lo que sucede en las comunidades es algo que son cosas que no se ven. Y el diablo yace en los detalles. Y si no le pones atención a los detalles, van a atropellarte. Como la comunidad nuestra y las comunidades negras han sido atropelladas en toda la nación. Y fue dentro de ese contexto entonces que somewhat of a crusader, empecé a trabajar por la comunidad along with y creé con la ayuda de cientos de miembros de la comunidad un grupo que se llama The Neighbor Street Planning Group. down. If you're truly interested, Y si ustedes están interesados en la historia de verdad de las comunidades afrodescendientes en nuestra área, tenemos una página de Facebook histórica que se llama The Historic Fayetteville Street Corridor Planning Group. unlike most sites that Y diferente a las diferentes páginas que se enfocan en lo que llamamos la gente famosa de Durham, los Merricks, Moores, y no para quitarle peso a eso, porque ellos fueron los originales aquí. Muchas personas contribuyeron, sin embargo, al tejido social de la comunidad de Fayetteville Street. Pero los afroamericanos ayudaron a construir esta ciudad
y el condado de muchas maneras. Entonces, nuestro lugar es como un lugar donde hay héroes que no han sido vistos, donde reconocemos a nuestros vecinos, alguien con quien fueron a la iglesia, alguien que fueron, vieron en la policía, como también dueños de negocios y otros. We established it about 2 years ago. Y eso fue establecido hace unos 2 años aproximadamente y aceptamos entradas. Si la gente quiere enviar That's relevant. algo que sea relevante para Fayetteville Street, hacemos un escrutinio, no tiene que ser relevante para Fayetteville Street per se, Invite you all to pero sí queremos invitarlos a que envíen, sometan su material. Y quiero decir algo antes de dejar de hablar. En cuanto a el trabajo de planeación en sí, around 1990. nos remontamos a 1990 más o menos. En el momento, Original issue nuestro problema original era el crimen en nuestra área. creation of our plan. Y con esto desarrollamos el plan, pero caímos en cuenta que eso era una definición muy pequeña de lo que es el desarrollo. Por lo tanto, se transformó en un plan más generalizado y nosotros Established the first establecimos, después del plan del 2005, nosotros establecimos la primera plan de área pequeña y la enviamos a los canales necesarios para ser aprobado. Y eso es otra historia. but we did establish Pero sí establecimos only African American el único distrito local de historia afrodescendiente. Vimos los planes de rezonificación, planes de aceras, propuestas, proyectos, todo el proceso, no solamente la planeación, todo relacionado a mejorar nuestra comunidad. when I say I've been Entonces, cuando digo que he estado trabajando en esto por mucho tiempo, seguramente soy una de las personas más viejas del grupo. glad to be here. Me encanta estar aquí y me encanta que me hayan invitado. Gracias. Well, I'll just say, Ms. Hester, you just answered most of the questions. and we're gonna- Señora Hester, seguramente ya respondió todas las preguntas que iban a hacernos de una sola vez. Entonces vamos a pedir más información sobre todo lo que compartió, porque seguramente muchos de aquí van a querer escuchar sobre sus historias de Mrs. Hester. And the same with you, Vera. E igual contigo, Vera, para que hables sobre tu experiencia y como una historiadora And the lived experience that you y la experiencia que has tenido. also with context that También queremos aclarar que la experiencia vivida puede ser considerada como algo mainstream o el status quo o la historia de todos. Estamos aquí y parece que ustedes dos están familiarizadas entre sí, se conocen. Entonces quería saber cómo sus experiencias han impactado el trabajo que hacen como historiadoras públicas. En cuanto a la historia de la señora Hester, que nació, se crió y que ha visto muchas cosas con las comunidades, por ejemplo, Haiti, cómo sus experiencias de vida, they impact you, cómo las impactaron y cómo see happening here with regard to les permite leer lo que está sucediendo en cuanto a planeación y desarrollo aquí en la ciudad de Durham. That is such a vast question. Es una pregunta muy grande. In terms of, Yo creo que en cuanto a mi experiencia personal, so many people may not be mucha gente tal vez no conozca history of la historia de Stackville, el lugar que yo represento. Y Stackville probablemente fue el lugar más grande de plantación de esclavos en todo Carolina del Norte en el momento de la Guerra Civil de Estados Unidos. Los censos que sobrevivieron de 1860 nos dice que hubo 983 personas esclavizadas y que estuvieron captivas en ese lugar en 1860. individuals. Y más de 1,000 personas también fueron esclavizadas en ese lugar para el año 1864, justo antes de la emancipación. Like I said, Y como decía, crecí y fui educada en las escuelas públicas de Durham. Viví en Durham prácticamente toda mi vida. I never knew that Stackville Nunca supe que Stackville existía. Nunca supe que las historias de aquellas familias eran parte de los cimientos que conectan a las comunidades de las que tú estabas hablando. Yo pude haber crecido en Durham aprendiendo sobre Western, sobre Haiti, aprendiendo sobre estos pilares de historia afroamericana y comunidades afroamericanas en Durham. I know myself
pero me conozco a mí misma many folks y conozco a muchas personas que crecieron en Durham y que van a nuestros lugares históricos hoy y dicen que han vivido en Durham toda su vida y nunca les habían dicho que existía esta historia enraizada de esclavitud aquí, justo en nuestra ciudad. been told a Y nunca les dijeron la historia de la ciudad de Durham, que se conectaba directamente con el legado de esa institución, del daño que hizo esa institución a la fundación de la ciudad de Durham y la incorporación de la ciudad de Durham un par de años después de la emancipación, la continuidad entre las familias que estuvieron en Stackville generation of y la primera generación de personas que estaban comprando tierra en lo que se convirtió en Fayetteville Street, que sería la primera generación de dueños negros de tierra, que son los primeros dueños de negocios en esa área también, en 1860, 1870. so that ignorance, that Y esa ignorancia y falta de conocimiento, ese silenciamiento intencional y desconexión de ese pasado con el presente, basada en mi experiencia y también entre el colectivo que vivo, creo que es una experiencia de vida muy poderosa. I'll never forget that. Y nunca voy a olvidar que en mi propia experiencia My own encounters. y mis propios encuentros con esa historia han cambiado completamente la forma en que Look at a street yo veo cada esquina cuando conduzco en Fayetteville Street. Tal vez haya pasado por esa esquina, no sé cuántas veces, 1000 veces en mi vida de pronto. now I go by it and I Y ahora paso y pienso, ese es el primer lugar donde la familia Justice tuvo tierra como personas libres por primera vez en Estados Unidos en 1860. Y los Justices que estaban comprando esa tierra eran los bisnietos de Beatty y Cato, que fueron traídos como esclavos a Pima, North Carolina, en 1770. can see that lineage. Y podemos ver ese linaje. Y esos son los descendientes de Justice que existen hoy en día en Durham todavía. Y quiero saber cuál es la experiencia de vida, porque esto es lo que hace que eso sea específico. Es que una historia común en Durham es que la gente no conoce la historia de Durham y cómo esas eran comunidades que habían salido adelante. Accessibility, I apologize. Me disculpo. That is one of that is a lived experience. Esa es una experiencia de vida, de hecho, You need to acknowledge que tenemos que reconocer más a menudo. Y es que la gente no conoce la historia de este lugar. Puedes pasar por la comunidad de Hayti y pensarías, no, no es un lugar seguro, no se ve como un lugar seguro, no se ve como un lugar desarrollado. there's a reason why, Y hay una razón tras de eso. and to be able to uplift Y para poder reconocer an awareness. reconocer que no hay conciencia y que las historias nos han contado, incluso las personas que nacieron y fueron criadas aquí en Durham. To think about Es muy importante pensar en esto what you would want to do. para determinar qué queremos hacer nosotros en el mundo de la planeación. Para señora Hester, sus experiencias, cómo ellas afectan lo que hacen hoy. What's your lived experience? ¿Cuál es su experiencia que usted quisiera resaltar? Yo diría que la experiencia de vida mía, Is, how can I put it? ¿cómo puedo expresarlo en palabras? One of misdirected and Es una de una dirección equivocada y falta de acceso a recursos. Yo nací en 1952 living on the cusp y vivía segregation. en segregación. Iba al teatro en North Carolina y me tocaba ir por las escaleras de atrás del balcón, porque las personas negras eran relegadas al balcón cuando podían entrar. Y otros lugares, las fuentes de agua de color, por ejemplo, todas estas cosas que existían en esa época. And I call it Y yo a esto llamo la desegregación, porque tenemos que lograr una integración aún en este país. Pero con la desegregación en las escuelas, yo fui a una escuela elementary school, negra hasta sexto grado Carr Junior High. y fui a Carl Junior High, así lo llamamos antes, y también en Durham High cuando me gradué en 1970. My mother worked Y mi madre trabajó toda su vida en North Carolina Mutual y mi tío tuvo un negocio que era para limpieza en Fayetteville Street. Teníamos muchos emprendedores en la familia. Mi madre trabajó para una compañía de emprendimiento. Entonces, como joven, yo estaba relacionado a mucha gente negra. Y nuestra historia
con la gente de mi edad, con gente negra de mi edad, es que pues voy a protegerme de la gente blanca, porque ese era el código que manejábamos. Era un ambiente hostil y cuando se crece tenemos que saber cómo operar en ese ambiente hostil. Y ese es el ambiente en el que crecí. Siempre se trataba de estar muy consciente, muy en modo vigilancia en relación a actividades y el contexto que nos rodeaba. Y nos estábamos protegiendo de eso durante la época de segregación. Y veamos profesores, banqueros, constructores, todos negros. Y si ustedes también querían buscar en Google una película producida por el Durham Business and Professional Chain, busquen en YouTube Negro Durham Marches On. Y ahí podrán entender más o menos qué sucedía en Durham antes de la renovación urbana. La película fue comisionada en 1944 y ese es el contexto en el que yo crecí, que es muy diferente a lo que tenemos a día de hoy. Y esto no se trata de romantizar a las vidas negras en Durham en esa época. Todo tiene cosas buenas y malas. Entonces, dentro del contexto de la forma en que yo crecí, era muy positivo, pero sí creo como un espíritu de cruzada, en mí por lo menos, y también alimentó mi sentido de injusticia. Y teníamos que hacer algo al respecto. Uno no podía simplemente aceptar estas cosas y quedarse quieto. Así es como me criaron a mí. Entonces, adelantando hasta el Durham de hoy, el problema, como siempre ha sido, tiene que ver con distribución equitativa de recursos y cómo las comunidades negras siempre resultan ganando menos que los demás y cómo la planeación, infortunadamente, también ha sido instrumentalizada para empujar algunas de esas inequidades. En el último plan vi un movimiento en otra dirección, hacia la equidad, distribución equitativa de recursos, pero como dije, el diablo yace en los detalles y tenemos que entender bien las cosas, porque el plan solamente se implementa por medio del UDO, que es la Ordenanza de Desarrollo Unificada, que tiene que ser consistente con el nuevo plan. Y hay una brecha grande entre lo que queremos y la forma en que lo vamos a obtener. Yo diría entonces, para responder a tu pregunta, que mi crianza dentro de un contexto negro protegido y más adelante salir al mainstream generó un espíritu hipervigilante en mí. Podemos aplaudirle si quieren. Estoy escuchando cosas relacionadas a la seguridad, algo que pensamos como planeadores, y también la parte del mantenimiento de esos sistemas de seguridad. Y también escuché que hablaste de recursos y como basado en tu experiencia, tuviste una experiencia positiva, viste profesionales negros, gente trabajando junta, y eso tiene que ver con el hecho de que habían leyes que permitían que la gente saliera de ciertas áreas. Y eso es importante. En número 2, también escuché que hablaste sobre recursos y como tu experiencia no a menudo es la experiencia que la gente conoce cuando escuchan sobre Durham. Y eso es muy importante porque es parte de la información crítica que nos ayuda a corregir ciertos problemas que terminan siendo soluciones nacionales y podemos reconocer toda la historia de esta manera y podemos enfocarnos en lo que es cierto y permitir que eso emerja como una estrategia. Alex, ¿alguna pregunta? Bueno, tengo curiosidad ahora sobre tu experiencia, porque suena como una experiencia positiva y también entiendo los problemas como no sentirse segura o estar en estado de vigilancia permanente. Porque como lo saben, la ciudad de Durham, y algo que lo hace especial es que es una ciudad basada en la comunidad. La gente siempre está haciendo cosas de manera activa para hacer que este lugar sea un mejor lugar para vivir.
Y muchas de esas historias no son contadas. Entonces, ¿cuál es una de tus cosas favoritas sobre tus experiencias vividas en la ciudad de Durham? ¿Y cuál es una de las experiencias más retadoras o una de las historias más retadoras? Y me gustaría que pensaras sobre la misma pregunta tú. ¿Qué es lo favorito que tienes o tu historia favorita? ¿Y qué es algo que puede ser un reto en relación a la ciudad de Durham y tu experiencia acá, el paisaje en general, todo lo que pasa? Well, I'll put it like this. One of the Bueno, best lo diré de things esta that happened manera. to me when I Algo left que me sucedió en Durham y que me in encantó en 1970, 1970 I graduated from Durham es que me High, gradué en Durham High, went to Harvard fui a la University, Universidad de Harvard graduated y in me the gradué en 74, el 74 determined y never, dije ever que to come back to nunca Durham, más North iba a regresar a Carolina. Durham, Carolina del Norte. Ever. Nunca See, más two en la things I vida. said you Y should son never- dos cosas you should que never say dije y que never. nunca That'll debía include decir. fail. Primero, I said, I'm nunca never coming digas back to Durham, nunca. and here Dije I que sit. nunca iba a regresar a Durham, pero aquí And estoy then I sentada. said, Y después I don't wanna dije, ever have children nunca quiero and tener bring them into hijos this y world. traerlos a este mundo. Twins right out the back. Y Boom. tuve mellizos. Lesson, never say never. Entonces, la lección es nunca digas nunca. Pero bueno, yo Yo siempre sentí que Durham, And it is. y sigue siéndolo, es un... Cliquish, still is, cliquish, and in some still segregated society. Es una in sociedad terms medio of segregada. people and Y me refiero a la environments. We're in the gente y en same los physical ambientes. Estamos en el space. mismo espacio Lots of físico, times that we have totally pero different tenemos diferentes experiencias. standing or sitting side by side. Así estemos sentados And actually, lado a that's lado. the reason Y I eso, wanted to leave. y eso es una de las razones You por know, la cual me you think quise you ir. leave your Uno piensa que se problems va y behind, deja los but that's problemas not the atrás, case. pero So si no es el everywhere I caso. went, Entonces, a whether donde it came to fuese, Boston area, same cuando, thing. cuando Went to me pasaba lo Atlanta, mismo, same iba a thing. I think Atlanta, a they're Boston, worse. era lo mismo. Incluso son peores. More cliquish than Durham, if you can Peores believe que that. Durham, si lo But pueden the nice creer. thing, Pero lo agradable I would say, is that I did get to leave. es que sí And- pude irme. and one thing I did appreciate, Y algo I que thought aprecié that, mucho es que pensé, when I left cuando me Durham, fui de that Durham, every place I pensé went, que every todos los black lugares a los community que was fui, a like las Durham, comunidades but negras, it iban a ser como wasn't. Durham, pero no lo I eran. really found out when Y I me he left how enterado unique Durham lo was. único que era Durham And, después de irme. all of the things that helped build Durham Y todo lo que from a black perspective were ayudó a missing construir in a lot of Durham places. desde la And so perspectiva that was- negra if I faltaba en los were, otros you know, lugares. Y as eso a me young ayudó a abrir person, los you think, ojos oh, I'm como getting persona away from joven que home, era, getting porque uno away from pensaba, me mom estoy and alejando dad, de I'm casa, doing de my mamá y thing, papá, voy a you hacer lo know, mío. only to discover Y that, solamente para descubrir the things that happened que in las cosas que Durham, sucedieron en Durham, black banks, los bancos insurance negros, companies, compañías de did not seguros, exist muchas de estas cosas no in a lot of existían other en places. otros lugares. Fayetteville Street, Fayetteville Hayti, Street, Hayti, black business districts in a lot of los places distritos de did not negocios negros y exist. muchos lugares que And no other places existían like en in otros Boston, lugares, como en Boston, por ejemplo. the percentage of black El people porcentaje there de is gente very negra ahí era low. muy So it's a bajo. whole different Entonces dynamic. es una dinámica And completamente it's very diferente ethnic, which y is es not- muy Durham was like étnico. black, Y white, Durham era como you blanco y know, negro. so you go to a Entonces multi-ethnic ibas a environment, un it's a whole ambiente different multiétnico y experience. es una, So I would say es that. And una I say experiencia the challenge diferente. today, Y yo diría que el for reto a día de hoy me para mí is equity. es la equidad. Is equity La for equidad everybody. para todo el mundo. That's, well, anyway, that is a challenge. Y eso sigue because I siendo un think that reto porque yo resources, creo my que los personal opinion, recursos is a that nivel resources personal need to go to the areas of tienen que ir a las greatest áreas que need tienen first. más necesidad primero, don't. pero nunca And lo so hacen. that is the Entonces challenge, ese es el is reto que to tenemos. determine Tenemos how que and not why, but how, ver cómo living can be made more equitable for everybody, vivir de manera that equitativa, finds themselves living in Durham. especialmente la gente que vive en Durham. The my I'll say my favorite thing about Durham history. How about that? Mi cosa favorita de la My historia de favorite thing about Durham Durham history is Polly Murray. es Polly Murray. And I'll leave all of you to look up the Polly Murray Center and Y engage with the great busquen folks en there Polly Murray y vayan a hablar con la gente de allá learn from Polly's y life aprendan and sobre work la vida de and- Polly y and su art trabajo through y el them. arte por medio de ellos. And I'm going to keep learning my Y whole voy a life from continuar that. aprendiendo mucho de ellos And from them and their stories. So, y sus historias. I really, that's my favorite thing. Eso es lo que más me gusta. ¿Podrías hablarnos sobre algo que te encante de eso?
What's a favorite thing about Polly Murray? ¿Qué es lo que más te gusta de Pauli Murray y aprender sobre ella? A favorite thing Algo que me is, gusta es, so many things. son tantas cosas. For me, as someone from Durham, Como alguien de Durham, algo que me gusta es ver muy cercanamente la historia de vida y la niñez de alguien que fue un activista increíble, un artista que generó cambios, un soñador, y estudiar la vida de alguien que fue criado completamente en Durham, con raíces en Durham, con familia en Durham, con educación en Durham, conexiones en Durham, y para alguien que Durham era un lugar en donde Polly no podía estar ni encajaba del todo. Y me gusta esto no porque sea fácil de digerir, sino que es algo de lo que me hará continuar aprendiendo cuando pensamos en la comunidad que Durham tiene que ser y quién se tiene que incluir y a quién se le tiene que dar la bienvenida acá. Y algo que no me gusta mucho de la historia de Durham, o más bien sobre las historias que se cuentan, las narrativas que se cuentan de la historia de Durham, serían las personas blancas y las narrativas blancas de esta historia. Algo que no me gusta es la forma en que yo pienso que algunas veces la historia poderosa que han compartido con nosotros esta noche, algunos de ustedes han compartido con nosotros, del poder negro y el emprendimiento, y el trabajo de organizarse y la resistencia en Durham, a veces es algo que los blancos que están en el poder tratan de eliminar para aplanar la historia de Durham, que le quita responsabilidad histórica a los blancos y presenta la historia excepcional de Durham como una historia donde los logros y el poder de esas comunidades negras en Durham significan que las comunidades blancas en Durham fueron menos injustas de alguna manera. Y yo creo que esa es una retórica peligrosa de esa historia. Yo creo que eso es importante en cuanto a las cosas que sabemos que son hermosas y las cosas que siguen siendo retos para nosotros. Voy a compartir un poco sobre mi historia y mi experiencia aquí. He estado en Durham por 24 años. Llegué aquí después de graduarme y estudié en el extranjero. Nunca pensé que iba a hacerlo. Pero fue la razón por la cual vine a Durham, porque yo tuve un hijo y decidí, bueno, hay algo en este lugar que me atrae. Mi padre vivió aquí en los 80s. Y fui a la escuela para estudiar medicina, pero no terminé. Me gradué de fisioterapeuta. Y ambos padres míos son profesores. Y eso es algo que dije que nunca iba a hacer. Entonces, cuando estaba estudiando y quería definir si iba a ir a ser fisioterapeuta en Duke, porque estaba trabajando para criar a mi hijo, yo pensé, tengo que probar ser profesor, así sea un año. Entonces, en palabras, para resumir, empecé a enseñar en una escuela en el 2002. Y esa es la razón por la cual entiendo el desarrollo comunitario y la planeación y todas las cosas creativas que la gente hace todos los días para poder salir adelante. Especialmente gente que no tiene recursos o que viven bajo la inequidad. A mis estudiantes yo les llamo mis profesores, porque la forma en que ellos hacían fiestas para poder ayudar a recaudar fondos para pagar la renta, la forma en que nuestros estudiantes tenían acuerdos comerciales, pero nadie les decía que era un acuerdo comercial, porque si tú estabas vendiendo el Rice Krispie y los brownies
Y los folders de 10 centavos, eso quiere decir que ellos emprendedores lo estaban haciendo. Y si tú estabas vendiendo en el segundo piso los lapiceros y los suministros y ahí te aseguras de que la gente tuviera lo que necesitaban porque estabas distribuyendo los brownies y todo lo demás, entonces sabías que no ibas a ir abajo para hacerlo porque alguien abajo estaba encargándose de vender cosas también. Había un respeto. Entonces ver esto, y yo pensaba, estoy enseñándole a mis hijos, a mis chicos, habilidades de supervivencia, y yo estaba siendo testigo de cómo la comunidad funcionaba como un ecosistema, y de eso comenzamos a hablar. Y esta es una de mis cosas favoritas sobre Durham. Y el trabajo que hago como estratega creativa. Primero me tocó ver diferentes perspectivas y ver cómo cada uno de esos estudiantes llegaban a la misma meta, al mismo resultado, utilizando lo que tenían a su disposición. Y esto es importante cuando hablamos sobre la equidad, que es de lo que estás hablando, cuando pensamos sobre la historia, que es difícil de digerir. Porque la historia es difícil de digerir, especialmente cuando desarrollas relaciones, y yo considero que la ciudad de Durham es un lugar diverso y también considero que es una ciudad negra. Y la idea de que somos amigos legítimamente en muchos niveles puede hacer que sea doloroso saber que tienes relaciones y respeto por otra persona, pero la distribución de recursos y las regulaciones que existen hoy en día, y hablo por ejemplo del UDO o la Ordenanza de Desarrollo Unitario, esas cosas también se basan en el sistema en el cual vivimos. En algunos lugares hay falta de recursos y falta de reconocimiento. Y en otros lugares la infraestructura está bien y en esos lugares la gente no entiende. La gente que tiene todo funcionando bien no entiende que eso no sucede en otros lados. Y eso es importante para la planeación especialmente. Y yo diría que ese es el reto que yo he experimentado con mi trabajo. Gracias por las respuestas. Algo que me gusta también es la genealogía. Y me encantó ese trabajo. Y es parte de la historia de Durham. Y yo sé más sobre la familia de mi madre. Ellos vinieron de las plantaciones de caña. E interesantemente, tuve un amigo que decía que éramos primos. Porque en la generación de mi abuela todo el mundo era primo. Aunque no supieras exactamente por qué eran primos. Y decía siempre, somos primos. Y recientemente pude ubicar nuestros ancestros en común, pero ellos vinieron de Stackville. Y hay muchas historias. Si vas a los lugares históricos, hay muchas historias. Y Palmer es uno de mis ancestros que está... Y esa información está en un libro. Es un hombre negro que fue asesinado en la parte oeste. Y él era mi gran bisabuelo. Sí, y Richard Banks era un pintor en Durham y él encontró a este joven quien había muerto y lo cargó y lo llevó hasta la casa de su madre. Y mi abuela y yo somos pintores expertos. Me encanta pintar y soy buena. Porque la mayoría de la gente odia pintar, pero a mí me encanta. Está en nuestra sangre, supongo. Pero bueno, todas esas intersecciones de personas y lugares y situaciones creo que nos unen de maneras en que no necesariamente nos gustan ni disfrutamos, pero sucede. Y tú estuviste hablando sobre el aplanamiento de la historia, y lo importante de esto es... eso es importante siempre hacer investigación, y tengo que felicitar a tu familia porque te dije que amo los libros de tu padre, pero bueno, y obtengo mucho material de ahí, de los libros de tu padre.
pero yo creo que tienes que... Y quiero decir esto sobre... Esto no es una declaración muy popular, pero algunas veces Haiti se crean muchos mitos en torno a este lugar. No todo era perfecto, ni todo el mundo era una buena persona. Tenemos un espectro que va de gente muy pobre a gente muy rica. Y también muchos lugares en el medio de esos dos extremos. Y muchas de las historias de personas normales son dejadas a un lado, y ese es el propósito de nuestra historia de nuestra página de Facebook. Creo que es importante que nos deshagamos de alguno de los sesgos con los que crecimos. Y lo que sucede con la renovación urbana es que hay historias de gente negra que estuvieron involucradas en la destrucción de Haiti, y a la gente no le gusta hablar de eso, pero sucedió. Y si tienes mi edad, podrías conocer incluso los nombres de las personas y las familias que se beneficiaron también, junto con lo que sucede en el mainstream. Y la historia no siempre es placentera, pero creo que es importante entenderla. Y cuando se entiende la historia, te permite tener un punto de vista en donde sabes que no todo el mundo es perfecto. Exploren y aprendan, es lo único que puedo decir. Y sean abiertos, abran sus mentes y salgan de su burbuja de experiencias si pueden. Are you connected to the banks in like Twin Oaks and that area? I'm sorry. My Banks people came from Scotland. La gente de Banks vino de Scotland Neck en Carolina Norte, pero probablemente somos familia. Vamos a tener que hacer una conversación de genealogía de los Banks, porque ellos también están relacionados en Stackville, y he estado tratando de conectar estos árboles genealógicos, pero sería bueno tener esta conversación. La familia Banks que está en Gerson son de Stackville. Bueno, voy a cerrar con una de las preguntas más difíciles que vamos a tener hoy. Y Denise, me encanta que hablas sobre la interseccionalidad. Eso es muy importante. Como planificadores tenemos un rol y una responsabilidad, especialmente yo como un hombre blanco que está en una posición de poder percibido. Y aunque lo perciban, no tengo nada de poder, pero somos responsables por entender esa interseccionalidad, y la vemos. Vemos cómo se desenvuelven los mapas, vemos cómo se desenvuelve en la forma en que se destinan los recursos. Y estoy escuchando conversaciones muy robustas sobre las historias que han existido en Durham y cómo la planeación toma esas historias y las utilizan para informar lo que está siendo construido, para crear un ambiente que honre esas historias de verdad y que genere riqueza comunitaria para la gente. Vamos a terminar con esa pregunta sencilla. Yo creo que aquellos que han sido lastimados tienen que ser restaurados. Y eso tal vez no es algo que sea popular para toda la gente, especialmente para la gente que no está recibiendo en abundancia y que no han sufrido. Pero yo creo... ya puedes llamarlo reparación o destinamiento de recursos o reducción de impuestos, sea como sea. Yo creo que ese es un punto de partida, porque a menudo las cosas se han prometido pero no se han cumplido. Y hay mucho resentimiento por eso en las comunidades negras. Y ese sería mi punto de partida, es en donde haya una falta, una carencia o necesidades. Uno no puede deshacer lo que hizo, pero sí podemos mejorar las cosas para el futuro. Yo no tengo nada que pueda agregar a eso. Yo he hablado contigo, señora Hesser, por varias veces, y entiendo. Sí, yo pienso sobre diferentes cosas cuando las he estado escuchando.
continues Y ese to tema evolve. de sanar, de Restoration. de sanación y la restauración son cosas que se escuchan a menudo en el mundo de la planeación. Cuando hablamos de la revitalización, que también puede ser una palabra que encubre la gentrificación. Pero cuando hablamos de restauración, las personas que han sido lastimadas y la restauración de esas personas para que entren a una vida saludable, para que estén en una comunidad saludable, porque la infraestructura impacta la forma en que la gente vive. Si no hay una cebra y no funciona en la calle, va a terminar en accidentes para las personas en esas intersecciones. Y si caminas y estás acostumbrada a que la infraestructura no esté ahí o incompleta, como un cruce o una cebra, y como una persona que vive en el barrio, comienzas a aprender a navegar, a hacer las cosas con esas carencias. Y eso se convierte en parte de esas historias que no se cuentan. Y cuando no se cuentan, no hay posibilidades de restauración o de sanar. Y lo que yo pienso sobre la planeación y cómo estas historias y cómo la señora Hester habló sobre su página web y cómo se resalta la gente local de la que podemos hablar, pero yo creo que hablar de esas historias, ahí noté que habían historias de gente que fueron contadas acá. Se trata de hablar de activismo y tenemos que pensar cómo hablar sobre esas historias y cómo hacerlo de manera integral y no extraer de la gente, no extraer información de la gente y después aplanar, como tú estabas diciendo, aplanar esas historias. Porque la historia de Durham sí es un lugar especial y hay cosas que tenemos que contar, historia y verdades, y la gente tiene que ser restaurada. Podemos generar soluciones. Y corríjame si pueden. Escucho cómo hablan de esas personas, historias y cómo tenemos que sanar. Vamos a cerrar ya. Sí, quería decir muchísimas gracias por este panel y por unirse esta noche. Por favor, un aplauso para ellos. Y quería agradecerles por compartir sus historias con nosotros, sus historias sagradas que son muy cercanas a su corazón, y por compartir con nosotros. Gracias por tomarse el tiempo de hacer esto. Ahora me gustaría abrir para responder a preguntas. Quiero recordarles que este es un lugar inclusivo, queremos que sea un lugar accesible, es un espacio bilingüe. Si tienen preguntas, pueden hacerlas, hablen despacio y con claridad. Y si quieren hacerlo, digan su nombre antes de hacer la pregunta para saber quiénes son. Vamos a abrir a preguntas y respuestas ahora. Gracias, mi nombre es Tammy. Y me preguntaba, esta pregunta para las dos damas en el panel. Integrated may not be the right word because it has nothing to do with race. It just means people from different parts of the country bringing their own experiences. Ya que Durham está trayendo gente de otros lugares y esta gente trae sus culturas y sus experiencias. How do we bring them into the fold, right? ¿Cómo hacemos para recibir a esta gente y hacer que entiendan qué es Durham como ciudad, qué fue Durham como ciudad y hacia dónde se dirige Durham como una ciudad, como una comunidad, no solamente como una ciudad?
I'm a transplant, by the way. And Durham is a really special place. Durham es un lugar I find it very especial. comforting here. Encuentro que es un lugar muy cómodo, que me da mucho confort, es un lugar cálido. Y no sé si es la experiencia de todo el mundo, pero yo sí lo siento así. Y quería saber cómo podemos hacer para que la gente que es de acá o a la que no es de acá incluso, que sienta que este es su hogar, que Durham es su hogar. Pero también hacerle tributo a la historia de la gente que ha vivido aquí. Oh, yeah, we both have instant answers to that question. Tenemos respuestas a esas preguntas, es fácil responder a esa. I don't have an easy Sí, answer yo to no that tengo una question. respuesta I think, fácil para esa pregunta, perdón. The one thing I will direct folks to that connects with Algo que le diría a la Stackville gente and que folks está from conectado a Stackville Stackville y la gente que tiene specifically, raíces en Stackville, and what we try to do in our publication lo que work tratamos de at hacer en nuestro trabajo de Stackville historia pública en Stackville really trying to make es sure tratar that de we are listening asegurarnos closely and giving attention de to que the estamos folks poniendo la who atención a are las the center of personas que this están en el history, which is centro de esta direct historia, descendants of que people son who were los enslaved at descendientes Stackville, right? que fueron esclavizados en Stackville. A couple local projects Y un where par you de can proyectos listen locales en to donde pueden descendants and escuchar what a their estos priorities descendientes are y cuáles right son sus now, prioridades and, hoy en día. what is on their hearts right now about Durham. Y qué is, sienten ellos the sobre Stackville Durham. Descendants Y eso Council, es, the está el independent nonprofit of Stackville Consejo de Descendants Descendientes de organized here in Stackville, Durham, the una Stackville organización sin ánimo Memorial de lucro. Project, the Y también está el ongoing Stackville Memorial project to Project, que son los establish proyectos public para art, establecer el arte público, recognizes que the memory reconoce la of, memoria Stackville descendants and de their los descendientes de enslaved ancestors Stackville y here in sus Durham. ancestros que fueron So, esclavizados en I Durham. would direct new folks, Entonces le diría a la folks who gente live que their está whole lives llegando a to those Durham y la gente places, que ha vivido aquí toda la vida, to que vaya a listen esos to dos lugares para descendants' escuchar voices. a las voces de estas personas. That's a really good question. Muy buena pregunta. I like Durham better. A mí me gusta más Durham, o me gustaba más Durham, cuando lo llamábamos Greedy Durham o Dirty Durham. To me was more to the reflected more of the heritage. Y esto reflejaba más of our la city. herencia de nuestra You ciudad. know, you've got Raleigh, which is Se the tiene a Raleigh, capital por ejemplo, que es city. la You've got capital. Chapel Hill, Tenemos a Chapel Hill, bastion of que es el intellectualism. bastión de los intelectuales. And then you've got Durham, Y tenemos a which Durham, all my life was what we called the que toda mi Pole vida City fue of the triangle. And el Durham Pole has a City del complex. triángulo. I'm Y gonna tell you, Durham tiene un has a complejo. complex being the Pole City. Ser el Number Pole one, City. because of the heritage Primero que that todo, you por spoke la herencia de la about, que hablaste, about a large portion of our sobre population having been enslaved, ancestors la being esclavitud en enslaved, la and the ciudad development y el desarrollo that has ensued based on que those ha realities. continuado basado en And I esas liked it better realidades. when it was Y me Dirty gustaba Durham más or cuando lo Gritty llamábamos Durham, Dirty Durham o because Durham people sucio, seemed porque to la be more gente authentic. parecía ser más With the auténtica. new wave of people coming Con la in, nueva oleada de there's been gente a que está llegando, decided PR campaign ha habido una campaña de to relaciones make públicas Durham para hacer que into- Durham se convierta Oh, yeah, en, sí, or en, whatever. en, And I'm not saying en we algo should diferente. be No estoy diciendo que queríamos de continuar continuously mired in the past, but enfocados I en el think pasado, pero it's a creo mistake que es un to error erase and borrar abandon y your abandonar past and your su heritage pasado y and su try to herencia y create tratar de crear something algo new, nuevo that's kind of superimposed and que just está kind of wants to superimpuesto sweep things that occurred y in que the va past simplemente a away. borrar el pasado. When I lived in Atlanta, Cuando viví en Atlanta's one of those Atlanta, cities, they have no- y esta es una de las ciudades que no no tienen regard for history ningún whatsoever. interés en la They will historia. build a Ellos van a skyscraper, construir tear it un down, and put another edificio, big one toman there. otro y después They have a real construyen problem. otro más grande ahí. And, Ellos tienen un problema enorme. So that's to say that Con eso quiero I decir think we need que to creo que debemos have respect respetar for whatever experiences people have had, las experiencias que han tenido las personas, ya sea que son de acá o que vengan acá. Y no estoy diciendo que tienes que amar a todo el mundo que llegue, ni nada parecido. Y yo diría que el respeto
es la palabra más adecuada, porque a menos de que se tenga respeto, no puedes tener confianza. Y la confianza es lo que ayuda a construir relaciones a nivel comunitario, en los matrimonios, en las amistades, en los negocios. Y lo que le sigue a la confianza es el respeto. Entonces creo que si nos podemos respetar nuestras culturas, no estoy diciendo que te tiene que gustar ni estar de acuerdo, pero si hay respeto, creo que sería el primer paso para poder tener un futuro para la gente que llega acá, para que la gente que llega acá tenga un futuro. Eso es lo que diría. Quiero resaltar información del Durham 150, de la página de Durham 150. Es una página web. Es un recurso para aprender sobre muchas historias que no se cuentan y las historias de Durham en general. Esta es una buena forma de darle bienvenida a la gente que quiere venir a Durham. Hay un libro que se llama La historia de Durham, creo. Es escrito por Andre Van. Y él habla sobre Durham, cuenta historias detalladas de Durham. Y también está Discover Durham, que es parte del turismo de acá. Ellos tienen una guía de historia afroamericana y de esta manera podemos aprender de Pauli Murray y todas las cosas relacionadas o influenciadas por Pauli Murray, las conexiones con la familia de Pauli Murray, con los Just Feral Bricks. Si conocen eso, esa es una conexión a Pauli Murray, a la familia de Pauli Murray. Entonces van a encontrar noticias como estas en la página web de Durham 150. Van a encontrar la guía afroamericana que es hecha por Discover Durham y las páginas web de las que tú hablaste sobre la historia de Stackville. Y el Stackville histórico también. Hay algo que descubrí recientemente. ¿Sabían que había un restaurante chino en Hayti? En 1940, antes de la renovación urbana. En nuestra página hay información como esta. Lo interesante es que también había un restaurante chino en Paris Street. Pero la gente negra no podía ir al que estaba en Paris Street por la segregación. Y ese tema de la interseccionalidad, cuando lo ves es como trágico y no tiene sentido, pero ese era el código que existía en esa época. Cuando veíamos situaciones teníamos que tomar en cuenta el contexto bajo el cual existían. Por ejemplo, voy a compartir algo de mi familia. Encontré el manumission paper de mi bisabuela y una noche no podía dormir y estaba viendo la página web histórica de Orange County y me comenzó a dar sueño y finalmente llegué al final y encontré su nombre junto con el de otros miembros de la familia en ese. Y imprimí esa información para nunca perderla. Y eso fue en 1863. Pero mi familia no se fue de Stackville hasta 1900 y los rastreé hasta las calles en donde vivían, que estaban en Red Cross Street, que se llama ahora Parking Lot, que es un parqueadero en American Tobacco. Pero bueno, en fin, estaba buscando el nombre equivocado y la gente se cambiaban los nombres después de la emancipación. Entonces encontré eso y me pregunté por qué tomó tanto tiempo que se fueran, por qué no empacaron sus cosas y se marcharon. Pero en el contexto era como ir para dónde y con qué. Tienes que ver el contexto en el que ocurren las cosas y la capacidad que tiene la gente en ese contexto para adaptarse a las circunstancias en las que se hallan. Tenemos tiempo para una pregunta más.
Thank you. My name is Tom Clark. Soy and I'm Tom a McClark, librarian. soy un I just bibliotecario. started working at Comencé a Durham County trabajar Library, which en I la recommend biblioteca de Durham everyone visit. County, que recomiendo que But, visiten. as a librarian, Y one thing como I know bibliotecario, is that una you cosa que can't sé es que do, no se much puede hacer in the demasiado way of, building a library without para federal construir grants. una And I biblioteca really sin la noticed subvención federal. Y in the noté video en el how video the contribution of the como la feds contribución to, del Estado getting rid of federal Hayti. para deshacerse And, de I'm Haiti. wondering from the planning staff, one of my objectives for coming to this Y uno de mis process objetivos para was venir a este to, how objetivo do we keep era track of saber federal cómo le money hacemos and seguimiento al how do we dinero keep federal y track cómo le of, hacemos seguimiento how our local a la forma en que politicians, nuestros both at políticos the local, locales state, and, trabajan en congressional el level, Estado y a nivel congresional, get us our share. cómo nos dan And, una and participación advocate for more. y cómo pueden abogar por más. That is a great question. Excelente pregunta. So the non-diplomatic answer is La respuesta no diplomática es que la planeación no estaría involucrada, pero sería bueno que si hay algunas cosas en la área de planeación que nosotros aplicamos para las subvenciones federales y hemos aplicado para subvenciones anteriormente. En algunas ciudades o jurisdicciones se utilizan para financiar proyectos. Nuestro departamento no supervisa nada de eso. Y yo creo que podremos tener, bueno, no sé si hay una subvención para eso, pero sí tenemos una subvención actualmente, creo que es la única que tenemos en este momento para hacer investigación de la historia de los cementerios negros en Durham y tratar de protegerlos y su legado también, pero en general el Departamento de Planeación no supervisa financiamiento. En una futura sesión van a poder ver cómo nosotros operamos y dónde nuestro dinero va dirigido con la mayoría de nuestros recursos que son para pagar al personal, para darle apoyo al proyecto de desarrollo y tratar de que sean responsables, como lo dijo, para los ambientes regulatorios. Entonces no tenemos un rol que jugar ahí y no estoy diciendo que no me gustaría que pasara, pero la forma en que nosotros hacemos que los responsables, los políticos sean responsables de la segunda parte de su pregunta y nosotros los hacemos responsables y es algo diferente. Nosotros les presentamos tanta información como se pueda. Cuando presentamos algo como, por ejemplo, un desarrollo de lo que vamos a hablar en la sección número 3, y cuando presentamos esos hechos, esa es la forma en que nosotros hacemos que sean responsables para ayudarles a que tomen decisiones mejores. No tenemos un purse string y me gustaría que sí existiera. Gracias a todos. Solamente pudimos responder 2 preguntas, pero nuevamente quería, primero que todo, agradecer a todos los panelistas por estar aquí y por compartir sus historias con nosotros y muchas gracias por responder a nuestras preguntas también. Otro aplauso, por favor. Bueno, ¿todos siguen aquí conmigo? Estamos llegando al final y quería agradecerles nuevamente por venir. Sé que es de noche y que quieren llegar a su casa y que les han dado demasiada información esta noche. Nuevamente, gracias por asistir. Agradecemos todos por parte del Departamento de Planeación que hayan venido. Como Robin dijo antes, vamos a enviarles a todos nuestras diapositivas por correo electrónico. Y esta diapositiva incluye algo que llamamos home engagement o relacionamiento o tareas en casa. En esta lista de tareas en casa van a encontrar diferentes páginas web, enlaces a diferentes artículos. También vamos a incluir los videos que vieron hoy y algunas cosas que pueden revisar en la próxima semana. Y en la parte inferior está las tareas para la segunda sesión. Si quieren adelantarse a la segunda sesión, queríamos dejarles saber que la sesión 2 también se va a hacer la otra semana aquí, en el mismo lugar. Y en esa sesión vamos a hablar sobre la función del Departamento de Planeación y las operaciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de proyectos gestionamos? ¿Y en qué consiste la planeación en grupo?
All right, and just highlight it here at the top. Y en la parte Again, superior it's podrán just ver our resaltado schedule. el programa And so highlight it, you'll see what's coming up next. y van a ver qué es lo que vamos a ver a continuación. A format of the schedule is also printed Este in your formato también está folders as impreso en well. sus folders. And if you have any Y si tienen alguna questions or pregunta o algún comments, comentario, please feel free to por email favor me, envíenme un email correo Robin, electrónico any of our o a staff Robin o as cualquiera well. de nuestro staff, And de nuestro I again personal. would like to thank you all Y so nuevamente, very much muchas for gracias being a todos here. por asistir el And día I de really hoy. appreciate all your support Agradezco and taking the time todo su out and apoyo. joining us this evening. And I'm going to end with that 'cause it's been Voy a a terminar night, so con I esto porque ha thank sido una you all noche for larga. sticking through Gracias with por us. quedarse toda esta noche. And our staff is not leaving Y nuestro just yet, equipo no se so va a if ir you aún. have Si any tienen alguna questions that you need to pregunta ask que any of tienen us que or need to be quieran pointed hacer, in a right o si direction, quieren please feel guianza free en to come algo, up por to any favor, of us at any abórdennos time. en And cualquier I'll be momento. floating around Y too. yo voy a estar por aquí también. Oh yeah, sorry, one last thing. Food, there's a lot Y left. comida. Hay Please mucha take todavía. some, Por take favor, some for llévense yourselves, algo de take some for your comida. family. Llévensela para su familia si quieren. It's a lot. Hay mucha Thank you comida. all so Gracias a much for being todos. here.